Bueno, muchas gracias, Nuria, por tus palabras de presentación. Gracias al museo por esta invitación que me permite estar esta tarde ante todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar. En el protoevangelio de Santiago, uno de los evangelios apócrifos, cuando María visita a su prima Isabel, aún ignora su embarazo. Es su prima quien se lo hace saber, pues a través del hijo que ella misma espera, siente la presencia de ese otro niño misterioso enviado por Dios. Y le dice: ¿de dónde que la madre de mi Señor venga a mí? María no sabe qué contestarle, pues ha olvidado los misterios que el arcángel Gabriel le ha revelado. No recuerda la escena de la Anunciación, ni sabe de dónde viene el niño que crece en su vientre. En los episodios siguientes la veremos defender su honestidad ante un José lleno de dudas. Un ángel acude en su ayuda para revelarle al atribulado José que ese niño procede del Espíritu Santo y que deberá llamarle Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Se promulga entonces el edicto del emperador Augusto, ordenando la realización de un censo, y José abandona Nazaret para dirigirse a Belén con la idea de inscribir a sus hijos, pero no sabe qué hacer con esa muchacha que en el templo le han dado a guardar, ni si debe inscribirla como su esposa o su hija. Durante el trayecto, tan pronto la ve entristecida como sonriente. Le pregunta qué tiene para comportarse así y ella le contesta: es que mis ojos contemplan dos pueblos, uno que llora y se aflige estrepitosamente y otro que se regocija y salta de júbilo. Al llegar a Belén, José deja a María en una gruta mientras parte en busca de una partera. Algo pasa al llegar al pueblo. Todo está allí detenido. Los pájaros en el aire, la panadera frente al horno, las mujeres que han entrado a comprar, los carneros que están junto al río. La escena dura solo unos instantes y cuando José vuelve en sí, el tiempo regresa para todos. José sabe que todo eso tiene que ver con María y busca una partera para que le acompañe. Una nube luminosa cubre la entrada de la gruta y cuando ésta se retira, una luz muy grande ciega sus ojos hasta que disminuye poco a poco y ven allí a un niño en los brazos de María. Ese niño es Jesús, el niño Dios que ha venido al mundo a salvar a los hombres y que en esos momentos no es distinto a los otros recién nacidos del mundo. Todos son hijos del deslumbramiento. En torno a sus cunas hay la misma luz cegadora y todo se detiene ante ellos para que puedan ser adorados. Adorar es abandonar el reino del yo, del sujeto, y desaparecer en esa noche de la que hablan las canciones de Alba. Los amantes en esas canciones no quieren que la noche termine, no quieren que amanezca, porque eso supone encontrarse con aquellos que eran antes de conocerse. El cuerpo del amor se vuelve transparente, escribe José Ángel Valente en uno de sus poemas, y añade: no busca el alba, no amanece el cantor. Es de ese espacio sustraído a la identidad, a la razón, al alba, de lo que hablan todos los verdaderos relatos, como este del nacimiento de Jesús, que es el relato del nacimiento de todos los niños del mundo. Porque esos niños, ¿de dónde vienen? Estaban en un mundo que tuvieron que abandonar para aparecer en otro del que todo lo ignoran. Son pequeños exiliados. ¿De dónde vengo yo? Es la pregunta que todos los niños del mundo hacen a sus madres y padres. Y estos les hablan de aves sagradas que les trajeron en sus picos, de peces que llegaron a sus brazos cuando se bañaban, de cestitos que flotaban en las aguas de los ríos y que ellas encontraron entre los juncos. No sabían quiénes eran esos niños, les dicen, pero les gustaban tanto que se quedaban con ellos. En esos relatos siempre está presente la idea del viaje, de alguien que viene de un lugar del que todo se desconoce, que tal vez es el hijo o la hija de un rey que tuvieron que ocultar para que no le pasara nada malo. Antes de estar conmigo, les dicen las madres a sus hijos, eras de los árboles, las fuentes y los ríos, eras de los animales del bosque, eras de los ángeles del cielo. Yo solo te recogí y te cuidé. Mas Jesús no pregunta de dónde viene. Desde el principio sabe quién es, qué ha venido a hacer. Es un niño extraño, diferente a los otros, sabedor de la misión que tiene que cumplir. Un niño que no duda
qué tiene que hacer, como pasa cuando sus padres lo encuentran en el templo, hablando con los doctores como si fuera uno de ellos. Tiene entonces solo 12 años y María le reprocha que se haya escapado de su lado, dejándoles a su padre y a ella llenos de angustia. ¿Por qué me buscabais?, les contesta. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ni María ni José entienden esas palabras y regresan apesadumbradas a Nazaret, donde Jesús vuelve a ser el niño cariñoso y complaciente que ha sido hasta entonces. María apenas habla en los evangelios, o solo lo hace con frases neutras que no revelan lo que piensa, salvo su zozobra y su inquietud. No habla, no sabemos qué piensa, pero no olvida nada de lo que ve. Guardaba todas esas cosas en su corazón, se lee en los evangelios. En la extensa iconografía dedicada a los instantes en que ella está con su hijo, nunca la vemos enteramente feliz. Está pensativa, angustiada, teme por su hijo. No es extraño ese temor si pensamos en la forma en que ese hijo ha llegado a su vida, la presencia del ángel que se lo anuncia, su inexplicable concepción, la matanza de los inocentes ordenada por Herodes, son sin duda el anuncio del destino inusual que le espera, y será ese destino trágico lo que veremos cumplirse en las imágenes de la piedad, donde también hay una madre que tiene en sus brazos el cuerpo de su hijo, solo que ese cuerpo ya no es el de un niño, sino el de un adulto que ella no ha podido proteger de la muerte. La figura de María en estos cuadros siempre va asociada a esa quietud encantada y dolorosa a la vez. Es la que calla, la que no habla. Más que un pensamiento, lo que asistimos en ella es, en esos instantes, a ese ya no saber pensar del que habló Henri Michaud. Más que el correcto saber pensar de los metafísicos, lo que verdaderamente está llamado a descubrirnos son los presentimientos, los sueños, los éxtasis y agonías, el ya no saber pensar. Sí, así debió ser el mundo de María, un mundo de presentimientos, de sueños, de éxtasis y agonías a la vez. Pero no es ese el mundo de todas las madres, no tienen los mismos temores respecto a sus hijos, no viven todas ellas en ese no saber pensar del que habla el escritor francés. El hombre y la mujer actuales han olvidado las viejas historias que nos han acompañado desde el origen de los tiempos, lo que no quiere decir que no sigan teniendo necesidad de ellos. La historia más realista encierra ecos de esas historias olvidadas. Los jóvenes que ponen con ilusión su primera casa cuentan sin saberlo la historia del Arca de Noé, pues tratan de crear un lugar donde vivir y donde guardar todo lo que aman y no quieren perder. Una pareja de enamorados entona cada noche el cantar de los cantares, aunque nunca lo hayan leído. Una niña pequeña que mira a su madre es como la ninfa Eco cuando loca de amor repetía por el bosque las palabras de Narciso. Los cuentos de las 1001 noche hablan de la multiplicidad de nuestra naturaleza, de todas esas otras vidas y esos otros deseos que hay en cada uno de nosotros, pues ninguna vida cabe en una sola historia. Miles de niños nacen en el mundo cada día y miles de madres se enfrentan a esa experiencia única y, sin embargo, por ser tan repetida, apenas se la presta la atención que merece. Una historia, como la de María, nos permite interrogar ese instante y preguntarnos qué sucede de verdad en él. En cierta forma, cualquier mujer, al tener el niño que desea, vuelve a contar en el mundo la historia de María y su hijo, y es lo que hace eterna esa historia. En los evangelios apócrifos, sin embargo, son varios los episodios en que Jesús no parece necesitar los cuidados de su madre. En ellos hace cosas que causan el estupor de todos, pues ya desde muy pequeño tiene la capacidad misteriosa de obrar milagros. En uno de esos episodios se nos cuenta cómo a la edad de 5 años modela con arcilla gorriones que ante el asombro de los niños que juegan con él alzan el vuelo y se pierden en el aire piando, y en otros se le atribuyen crueles milagros propios de un niño todopoderoso que no ha alcanzado todavía el uso de la razón. José no sabe qué pensar y le pide a María que hable con él, pues en el pueblo todos murmuran y teme que puedan hacerle daño. María, por su parte, todo le contempla
con esa mezcla de asombro y temor con que las madres suelen contemplar las conductas siempre imprevisibles de sus hijos. Pensemos en la Sagrada Familia del Cordero de Rafael. Jesús está sentado a horcajadas sobre un cordero y María le sujeta para que no se caiga. José está detrás contemplando la escena. Hay en él una actitud de callada resignación, como si a esas alturas hubiera renunciado a entender lo que pasa, porque ¿acaso se pueden entender los designios de Dios? Consentir es todo lo que se puede hacer. Tampoco María parece del todo feliz. Mira a su hijo y, como todas las madres, se pregunta por lo que será de él cuando crezca. Sabe que no será dichoso, que le espera un destino incierto, tal vez cruel. Eso es lo que representa el cordero en el cuadro, ya que en el judaísmo se sacrificaba a los corderos para salvar a los hombres del pecado. El cordero está en los brazos del niño y éste en los de su madre, sobre la que se inclina José. Cada cuerpo envuelve otro cuerpo más pequeño, se pliega sobre él, lo protege, lo aísla, pues el mundo es un lugar lleno de peligros. Amar a una persona, ha escrito Gabriel Marcel, es decirle, tú no morirás jamás. Eso es una familia, un grupo de personas que cuida de un ser pequeño, que le dice que nunca morirá. En la Sagrada Familia, llamada la perla, los cuerpos se envuelven el uno al otro en torno al niño, como si quisieran separarle del mundo, crear en torno a él una envoltura protectora semejante a esas vainas que protegen algunos frutos. José no ocupa en ella un lugar central, ya que al contrario que Santa Ana, que todo lo contempla con un gesto adusto de preocupación, es apenas una sombra en la ventana del fondo. No sabemos qué hace, apenas vemos su rostro y su cuerpo se confunde con las sombras que lo rodean, como si estuviera dejando de existir. Pero en el rostro de María hay el mismo gesto de preocupación y embeleso de los otros cuadros. Los adultos en todos estos cuadros siempre están tensos, expectantes, como si estuvieran preguntando qué será del niño que cuidan, el niño que, ajeno a esa preocupación, se limita a jugar con lo que tiene a su alcance, como haría cualquier niño de su edad. En la Virgen del Pez, el pequeño mira al ángel que está a su derecha y tiende la mano para tocarlo, tal vez atraído por sus alas. En la Sagrada Familia del Cordero, hunde sus dedos en la lana del pequeño animal sobre el que está sentado, como si fuera un caballo. En la Virgen de la Rosa, juega con la filacteria que le ofrece San Juanito y en la que previsiblemente está escrito Ecce Agnus Dei, he aquí el Cordero de Dios, como si al ofrecérsela le estuviera diciendo que ese Cordero es Él. También en la Sagrada Familia del Roble, el niño tiene entre sus dedos una filacteria con esa misma frase, y también es San Juanito quien se la da, al tiempo que mira a María con una expresión de congoja, como si supiera lo que ese gesto significa y temiera que María pudiera reprocharle su atrevimiento. Es mejor no saber, vivir como si el tiempo no existiera y ese momento de dicha no fuera a pasar nunca. De todas esas sagradas familias, tal vez la que mejor resume esa mezcla de embeleso, temor y enajenación es la Virgen de la Rosa, donde vemos a un Jesús apesadumbrado y a una María que parece a punto de echarse a llorar, sabedora de que cuando el niño crezca no podrá hacer nada para sustraerle al impredecible destino que le espera, pues ¿cómo oponerse a lo que Dios prepara para él? El niño que yo te he dado solo será tuyo hasta que crezca y yo te lo pida, que me lo devuelvas, le dice ese Dios que nada sabe del amor humano. En todos esos cuadros se contrapone la ignorancia de Jesús, que como el niño que es, juega ajeno a lo que le espera, al saber de todos los demás. También al saber de San Juanito, que es quien le entrega la filacteria donde está escrito su destino. Mientras que San Juanito es un niño como los demás, Jesús es diferente. Es un niño que han traído al mundo los ángeles y que participa, por tanto, de dos naturalezas, la terrenal y la celestial. Un niño con un ala de cisne. La expresión procede de uno de los cuentos más famosos de Hans Christian Andersen, Los cisnes salvajes. Un rey tenía 11 hijos y una hija. Todos eran felices hasta que un buen día el rey decide volver a casarse.
Lo hace con una mujer ambiciosa y ruin que solo vive para quitarse de encima a sus hijastros. Tiene poderes maléficos y les transforma en cisnes. Solo se salva la niña, aunque también se las arregla para expulsarla del país. La niña vaga desesperada por bosques y parajes sombríos, hasta que un día recibe la ayuda de un hada que le revela el destino que han seguido sus hermanos y le dice qué tiene que hacer para liberarles de la maldición: tejer para cada uno de ellos una camisa de ortigas y permanecer muda durante todo el largo tiempo que emplee en realizar la tarea. El cuento se complica con sucesos diversos y la princesa termina de nuevo en la cárcel de la cruel reina, acusada de crímenes terribles de los que no puede defenderse para no faltar a su promesa de permanecer muda. Ya la van a llevar a la horca cuando se presentan los cisnes y se obra el milagro. Durante todo ese tiempo, la princesa no ha dejado de tejer aquellas camisas y los príncipes pueden recuperar al ponérselas su antigua forma humana, revelándoles a todos la verdad. Pero el cuento tiene un detalle perturbador. A la última camisa le falta por tejer una manga, de forma que en el más pequeño de los príncipes la conversión no es completa y se ve condenado a tener ya para siempre, en vez de brazo, un ala de cisne. Ana María Matute ve en ese brazo la condición del artista, una condición extraña, terrible y hermosa a la vez, que habla de otro cuerpo, de facultades impredecibles y remotas, pero que por pertenecer a una configuración corporal diferente a la suya, los seres humanos solo pueden asumir como trastorno, o dicho de otra forma, esa conversión incompleta que hace que el último de los príncipes tenga que cargar para siempre un ala de cisne es una condición venturosa, sí, pero también una desgracia. María es como la princesa Elsa del cuento de los cisnes, y su silencio es como ese tejer en silencio las camisas de ortigas. Por eso no habla, por eso en los evangelios apenas son 3 o 4 frases las que pronuncia, aunque todo lo que ve y oye lo guarda en su corazón. Hemos hablado de los cuadros que sobre este tema pintó Rafael, pero bien podríamos haberlo hecho de otros muchos del museo. En todos ellos María abraza a su hijo contra su pecho, creando entre nosotros y ella un espacio de intimidad y reserva, como si al pasar a su lado nos dijera que no nos acerquemos más, que lo que pasa entre ella y su hijo solo a ellos pertenece. En el fondo, estos cuadros, María, en todos ellos permanece triste, perdida en sus pensamientos. Hasta el delicado y dulce Murillo nos la muestra como una criatura absorta, recelosa, a lo que no parece gustarle que la estemos mirando. En la Virgen de la Leche, de Luis Morales, se observa la misma temerosa reserva. Bertolucci tiene una película titulada La Luna, en que una madre lleva a su hijo en un pequeño cesto que lleva sobre el manillar de su bicicleta. El niño la mira desde abajo y ve su rostro al lado de la luna que hay en el cielo. Una noche, el niño se despierta y al ver a la luna en la ventana de su cuarto, cree que es su madre que vigila su sueño. Así mira el niño de este cuadro a María, como si su rostro fuera esa luna que se asoma cada noche en el cielo para proteger su sueño. Eugenio d'Ors vio en la frente nimbada de luz de la Virgen del Divino Morales una representación de esa hazaña moderna que es la vida interior. Y en todos estos cuadros no vemos solo a una mujer con su hijo, sino también el enigma de sus pensamientos acerca del mundo. Todos esos pintores vienen de un tiempo que aún necesitaban recurrir a los enigmas para explicar las cosas, y esto es lo que hace que sus cuadros nos sigan interrogando siglos después de haber sido pintados. Pintaban para acercarse al misterio, no para desvelarlo. Por eso necesitaban recurrir a los enigmas, porque cuando se explica todo, no queda nada. Los enigmas de la belleza, del dolor. Así podríamos titular todos estos cuadros, porque la belleza, como escribe Nabokov, es una cualidad de lo que tiene que morir, y será ese destino trágico lo que veremos cumplirse en las imágenes de la piedad, donde también hay una madre que tiene en sus brazos el cuerpo de su hijo, solo que ese cuerpo ya no es el de un niño, sino el de un adulto que ella no pudo proteger de la muerte. Pero ¿no tienen todas las madres los mismos temores respecto a sus hijos? La maternidad es el milagro más cruel, porque es traer al mundo a una criatura que a pesar de su belleza lleva consigo el estigma de la muerte.
Al hablar de la Mater Dolorosa del Nuevo Testamento, estamos hablando del misterio dulce y doloroso de la maternidad. Según Silvia Plath, no hay milagro más cruel que ese. Lo dice así en Tres mujeres, una obra que escribió para la radio. En esa obra, 3 mujeres hablan de lo que supone para ellas la maternidad. La primera desea ser madre y espera a su hijo con gozosa expectación. La segunda, aunque lo desea, no puede tenerlo. Y la tercera ha tenido ese hijo, pero no quiere quedarse con él. Esas 3 mujeres, con sus actitudes distintas, no son sino la misma mujer madre, la que debe enfrentarse a la angustia del parto y de la posterior aceptación de la criatura que nace. Todas las mujeres temen la brutalidad del parto. Leo unos versos de Silvia Plath. No hay milagro, hablando de ese momento, no hay milagro más cruel que este. Me siento arrastrada por caballos, cascos de hierro, aguanto, permanezco, cumplo una función, soy el centro de una atrocidad. Todas las mujeres se angustian cuando ven a su hijo recién nacido, porque no saben si esa criatura deforme y llorosa que acaba de nacer es lo que deseaban. Sigue diciendo Silvia Plath, la veo en sueños, mi niña roja y terrible, llora a través del cristal que nos separa, llora, está furiosa, sus gritos son ganchos que hieren como gatos, captando mi atención, llora a la oscuridad o a las estrellas que brillan y giran lejos de nosotras. Su cabecita parece tallada en madera, en una madera roja y dura, ojos cerrados y boca abiertísima, y de la boca salen gritos cortantes que arañan mi suelo como flechas, que arañan mi sueño, penetrando en mi costado. Mi hija no tiene dientes, su boca es grande, emite sonidos tan siniestros que no pueden ser buenos. Es la ambivalencia de todas las madres cuando tienen que enfrentarse al nacimiento de su hijo. No importa lo deseado que éste sea, pues ahora sus vidas permanecerán indisociablemente unidas a las de un ser del que todo lo desconocen y que no saben qué les pedirá. ¿Qué hacían mis dedos antes de tenerte? ¿Qué hacía mi corazón con este amor? Se pregunta una de las madres del poema de Silvia Plath, que a la vez se maravilla de lo que le está pasando no sea un sueño, sino algo real. Sigue diciendo Silvia Plath, ¿puede la nada ser tan pródiga? Aquí está mi hija, su ojo abierto es como los demás, azul plano, se gira hacia mí como una brillante plantita ciega, un grito, el gancho del que cuelgo, y soy un río de leche, una cálida colina. ¿Se sintió María así? Es verdad que ella, tal como se cuenta en los evangelios, no tuvo que enfrentarse a la brutalidad del parto, pero un hecho así no acentuaría, en vez de mitigar su zozobra al no permitirla tener a un hijo como las otras madres de la tierra. Si todas sufrían en esos instantes, ¿por qué ella no? ¿No era ese dolor el que las hacía sentir a esa criatura como algo suyo, algo nacido de su propio cuerpo y de su propia sangre, el que creaba ese vínculo entre ellos que ya nada podría romper? Hágase en mí, según tu palabra, le dijo María al mensajero que le anunciaba la concepción de ese niño del que ella tendría que ocuparse, como esas añas a las que los señores llevaban a sus hijos para que se ocuparan de alimentarlos y cuidarlos hasta que se hicieran mayores y se los tuvieran que devolver. Era María eso, solo eso, una nodriza, la patrona de todas las amas de leche de la tierra. Tenía como ellas que cuidar a un niño que nunca sería suyo, que no sabía quién era, que había venido al mundo para vivir una vida de la que ella estaba excluida. En ese caso, ¿cómo podía aceptar algo así? Y sin embargo lo hizo. Francisco Pino, el gran poeta de mi tierra, de Valladolid, dedicó unas hermosas letanías a esta María que acepta sin protestar ese destino de servidumbre y pobreza. Dice así unos versos de ese poema: María, María la pobre, María nadie en la fiesta de la elegancia y del mando, trono de ningún trono, causa de la alegría de los que no lo tienen, vaso en el que la materia se hace ala, vaso al que no colorea la vanidad, vaso de agua, rosa del hambriento, chabola sin paredes, chabola en vilo,
casa de adobes azules, arca soñada de un ajuar soñado, puerta sin puerta, tragaluz que ilumina el abrazo de la pareja, almohada de los encarcelados, chacha arrodillada sobre las baldosas de los pobres, nodriza de los que no esperan comer mañana, almohada para el pobre estrujado, chacha que ordenas con cielo el barullo de los hogares de la tierra, nodriza que arrullas a los que nadie arrulla, almohada de los ajusticiados, chacha de las chachas ejemplo, nodriza tiernísima, almohada suavísima, chacha de todos, ruega por nosotros. Sin embargo, en su obra, El Testamento de María, el escritor Cole Toibin da voz a una María muy diferente, una mujer anciana que tras la violenta muerte de su hijo rememora los extraños hechos de su vida, una madre que se niega a aceptar el camino que elige su hijo, que se niega a creer en sus palabras ni en sus milagros. Dice María en el texto de Tolkien, era el niño a quien había dado a luz y ahora estaba más indefenso que cuando vino al mundo. En los días posteriores a su nacimiento, cuando lo cogía entre mis brazos y lo miraba, entre mis pensamientos estaba el de que ahora tenía a alguien que cuidaría de mí cuando agonizara, que se encargaría de mi cuerpo cuando muriera. En aquellos días, si hubiera imaginado que llegaría a verlo ensangrentado y rodeado de una turba deseosa de que sangrara más, habría gritado como grité ese día, y ese grito habría salido de una parte de mí que es mi misma esencia. El resto es solo carne y huesos. La María de este libro no colabora con los discípulos que siguen a su hijo, repudia su fanatismo, no quiere que Jesús sea el salvador de nadie, sino el niño que ha cuidado, el muchacho feliz que hablaba con ella al despuntar el día y que estaba lleno de amor y delicadeza. Ahora, sigue diciendo el texto de Tolkien, nada en él era delicado, era un despliegue de masculinidad, completamente seguro de sí mismo y radiante, radiante como es la luz, de manera que no había nada de lo que pudiéramos hablar durante esas horas, habría sido como hablar a la luna o a las estrellas. Incluso renuncia a estar en el momento de su crucifixión, pues se niega a alimentar ese mito. Huí antes del final, pero si queréis testigos, yo lo soy, y os digo ahora, cuando afirmáis que redimió al mundo, que no valió la pena. Pero luego, tal vez arrepentida, nos dice que no es verdad que lo abandonara en ese instante y que luego soñó con él. He soñado que estuve allí. He soñado que tuve a mi hijo destrozado entre los brazos cuando estaba ensangrentado y de nuevo cuando lo hubimos lavado, que volví a tenerlo durante ese tiempo, que acaricié su carne y puse las manos en su rostro, más bello y pálido tras cesar el sufrimiento. Acaricié las heridas que habían dejado los clavos en sus manos y sus pies, le arranqué las espinas de la cabeza y le lavé el pelo para eliminar la sangre. Los otros me dejaron con él, no solo María y nuestro protector, sino también los que acudieron para estar a su lado al final, quienes habían arriesgado por declarar su fe en él, y nos dejaron a solas con mi hijo. Así pues, la colina, rebosante hasta hacía poco de gritos y de humo, de crueldad y rostros duros, se convirtió en un lugar tranquilo para el llanto. Su cuerpo estaba cada vez más rígido y exánime, pero por otra parte de él, la que nos había dado en esas últimas horas, la que había surgido de su sufrimiento, flotaba en el aire como algo dulce para confortarnos. Este texto bien podría ser la descripción de cualquiera de las piedades de este museo, la piedad de Fernando Gallego, que es la que acabamos de ver, la de Daniel Crespi, la de Luis Morales, o ese cuadro de Antonello de Messina, en que se ve a un Cristo muerto sostenido por un ángel. En todas ellas existe la misma desolación, el mismo fracaso del cuerpo de una madre para contener el de un hijo que ya es demasiado grande para ella. Es lo que sucede en el que tal vez es uno de los más grandes cuadros que se han pintado nunca, el descendimiento de Roger van der Weyden, donde asistimos al momento en que los seguidores de Jesús lo descuelgan de la cruz. Es la escena de un cuerpo que la muerte ha vuelto inesperadamente inmenso y que sus amigos mantienen suspendido en el aire como si no supieran qué hacer con él. Posarse en la tierra es aceptar esa muerte, que la vida ha escapado para siempre de él, que se ha transformado en materia inerte. Pero ¿cómo aceptar esto
cuando ese cuerpo perteneció a alguien capaz de convertir el agua en vino, de andar sobre las aguas, de resucitar a los muertos? Sostenerle en el aire es rechazar la idea de su muerte, pedirle que despierte, que vuelva con ellos a esa vida que compartieron. Tal es la actitud de María en todas las piedades, al no querer desprenderse de su hijo muerto, al empeñarse en retenerle en sus brazos como si aún fuera un niño que tuviera que proteger, hacer que lo que pasó no haya sucedido nunca, que esos cuerpos que están juntos, el suyo y el de su hijo, puedan decirse el uno al otro, todavía no. Los temas de la piedad y el de la Virgen y el niño no son en el fondo tan diferentes, pues en ambos vemos a una madre que se resiste a separarse de su hijo, y es cierto que en las piedades el cuerpo que la madre sostiene en su regazo ya no puede ser abrazado ni protegido, porque es demasiado grande. Sin embargo, la actitud de María es la misma que cuando aún era un niño, que en todo dependía de ella. Por eso le sigue abrazando, por eso lo mantiene pegado a su pecho, suspendido en el aire, como si le estuviera diciendo: todo está igual, mientras estés en mis brazos, sigue siendo un niño y nada malo te puede suceder. Pero no es cierto que todo siga igual, que ese cuerpo que abrazo siga siendo suyo. Ahora María tiene en sus brazos un cuerpo que ya no le pertenece, que no forma una unidad con el suyo, y sabe que por mucho que se empeñe, no podrá regresar con él a ese tiempo en el que el vínculo misterioso del amor y la vida los unía. De eso habla todas las piedades, de ese fracaso. Quiero vivir otra vez, dice María en el texto del Comtoivin, antes de la muerte de mi hijo, o antes de que se marchara de casa, cuando era un bebé y su padre vivía y había tranquilidad en el mundo. Quiero uno de aquellos resplandecientes días de Sabbat, días sin viento, en los que teníamos oraciones en los labios, en los que con las otras mujeres entonaba las palabras para suplicar a Dios que hubiera justicia para los débiles y los huérfanos, que se respetaran los derechos de los pobres y los desamparados, que se ayudara a los necesitados, que se los librara de los perversos. Y María se imagina el momento que oye los pasos de su hijo y su padre le abre la puerta y ve aparecer su sonrisa tímida, y los tres se sientan juntos a la mesa y se ponen a hablar, esperando la llegada de un nuevo día. Pero basta con contemplar el rostro de María para saber que nada de eso sucederá. Su dolor procede de la certeza de que ese niño que se convirtió en un hombre, se marchó de casa y acabó convertido en una figura agonizante en una cruz, no puede volver. Todo en el cuadro del descendimiento es admirable. El grupo que acompaña a Jesús, sus gestos, las posturas, las formas que extienden sus manos para recoger el cuerpo, un cuerpo que a pesar de su sufrimiento parece intacto, solo con las pequeñas erosiones causadas en la frente y con la herida del costado, de la que misteriosamente sigue emanando una sangre que se pierde bajo el paño de pureza, un cuerpo que más que muerto parece dormido. También los rostros de los que están con él parecen los habitantes de un sueño, no hacen nada, permanecen inmóviles, absortos, enmudecidos, como si lo que han visto no cupiera en las palabras humanas. Todos esos rostros, tan diferentes entre sí, bien podían ser un compendio de todas las formas del dolor humano, el dolor apacible y resignado, el absorto y distante, el que surge de las ofensas y el que por intolerable queremos negar, el que nos lleva a la desesperación y el que nos vuelve mansos, el dolor de la razón frente a lo incomprensible y el de la locura frente a la oscuridad, que es el que siente esa mujer que en el extremo derecho del cuadro cruza sus manos en un escorzo que expresa la más absoluta enajenación. Pero lo más admirable de este cuadro está en la forma en que María, al desmayarse, reproduce con su propia figura la de su hijo crucificado, como si quisiera así ocupar su lugar en la muerte. Como en las piedades, lo que se expresa aquí es la impotencia de una madre, mater dolorosa, que se enfrenta a la pérdida irreparable de lo que ama, pero aquí no abraza el cuerpo de su hijo para que no se lo quiten, sino que lo copia, se transforma en su molde, como si quisiera recibirlo de nuevo en el interior de su vientre. Y es como si el cuerpo de Jesús realizara también desde la muerte
ese movimiento de búsqueda, pues todo en él, la curva de su cuerpo, la inclinación de la cabeza, el brazo que cuelga inerte, parece buscar a su madre dormida, como si una fuerza misteriosa lo llevara a reunirse con ella. Pero una durmiente y un muerto, ¿qué pueden hacer? La muerte, como el regreso a ese lugar primordial del que procedemos, a esas aguas prenatales en que nos formamos. Por eso, y aunque Jesús y María estén sostenidos por los brazos de sus amigos, sus cuerpos no dan sensación de pesar, parecen flotar en el agua como los cuerpos de los ahogados. El descendimiento de Van der Weyden habla de ese regreso imposible al cuerpo de la madre. Todas las piedades lo hacen, todas hablan del fracaso del amor, pues el amor es el reino de lo pequeño y el cuerpo de Jesús es ahora demasiado grande para caber en los brazos de María. Este fracaso es aún más patente en el tema de la dolorosa, en el tema de la dolorosa. Fijémonos en cualquiera de ellas, por ejemplo, en la que pintó Murillo, perdonad. Es una obra de madurez. Aquí. Y Murillo, fiel a su estilo, ha dulcificado el rostro de María, huyendo de la crispación que le atribuyen otros pintores, pero aún así forma parte de la misma galería espantosa, pues lo que vemos es un rostro a punto de ser devorado por la oscuridad. Ya no hay cuerpo, solo una criatura que se pierde en un mundo sin luz, como si fuera arrastrada por las aguas negras del tiempo. Todas ellas hablan de ese cuerpo de la madre al que no podremos volver. Pascal Quignard dice que las pinturas más bellas, también los libros y todas las artes, surgen del deseo de recuperar esa imagen imposible. Del fracaso de ese intento hablan todos estos rostros llenos de dolor. Qué distintas todas esas figuras de aquellas otras en que María estaba con el niño en sus brazos. Qué diferentes de aquellos rostros radiantes, estos tan tenebrosos. Post tenebra lux, después de la oscuridad viene la luz. El rostro de María en estos cuadros parece decirnos lo contrario. Primero fue la luz y luego vino la oscuridad, para quedarse, pero no siempre así en todas las vidas, ya que todas terminan con el triunfo de la oscuridad. María, en el relato evangélico, se convierte en una sombra, alguien que se desvanece en la única historia que importa, la de su hijo. Pero ¿no tuvo ella su propia historia? ¿Es ese el milagro cruel de la maternidad? Que la mujer, al tener un hijo, quede hechizada para siempre por esa criatura que se ha formado en el interior de su cuerpo, hasta el punto de desaparecer ella misma en la insensatez de ese amor. Sin embargo, María Victoria Atienza escribió estas hermosas letanías para referirse a esa criatura que vivió solo para el amor. Charco de rosas, callada expectación de los pastores, cinta de los cielos, lluvia en la ventana, dueña de los campos, puerta de las vírgenes, suelo donde aprendió el niño los primeros pasos, candela de los montes, adorada de los arcángeles, jardín nuestro de cada día, sueño de todo un Dios. Pero aquí se habla de un ser resplandeciente, lleno de gracia en la plenitud de su belleza, pero a la otra, a la triste, a la repudiada por su propio hijo, ¿quién la canta? Y sin embargo, también esta madre triste tiene sus poetas y músicos, y ahí están las hermosas composiciones que músicos como Palestrina, Pergolese, Haydn, Rossini y Dvorak la dedicaron. Stabat Mater, estaba la madre. En la escena de la piedad, cuando los amigos de Jesús toman su cuerpo yerto y se lo dan a su madre, ese cuerpo que se derrama en su regazo, que no puede cobijar en sus brazos ni darle su calor ni su aliento, es la representación del dolor humano, un dolor que es más grande que nuestra propia vida y que aún así tenemos que encontrar la forma de acoger en nuestro corazón. Así es el corazón de María, un corazón que enmudece al acoger ese dolor, que se pierde en la noche. Esa es la tarea de la María de Toibín, hacer del mundo un jardín a través de la experiencia del dolor. En realidad, todos los poetas buscan lo mismo, volver a juntar el mundo con sus nombres. María no quiere el cuerpo muerto de Jesús, como tampoco quiere los discursos que hablan del Salvador del mundo y que nada significan para ella. Quiere su presencia y la tibieza de su compañía. La muerte es un mundo de cosas sin nombre. Por eso Koltoiben, situándose en la estela de tantos músicos,
Pide esta vez a la literatura que devuelva a María al tiempo del Hijo, a su jardín de pájaros y de nombres. Es el tiempo de la ternura humana. Y tal vez convenga, ya para terminar, hablar un momento del papel que María ha ocupado en el universo cristiano. Es a Bernardo de Claraval, a San Bernardo, a quien debemos la invención a comienzos del siglo XII de la devoción que la tiene por centro. Bernardo fue un gran intelectual, un hombre apasionado, cuyos sermones crearon una forma nueva de relacionarse con lo sagrado a través de la palabra, miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en el corazón. Así debían ser las palabras que se elevaban a Dios. El arte gótico surge de esa sensibilidad nueva. Frente al románico que ve a Dios como misterio y oscuridad, el gótico exalta la luz, la idea de Dios como amor y palabra. María era un personaje secundario hasta que él la hace centro de su religiosidad. Bernardo le dedica alguno de sus más hermosos sermones. Su defensa de María contribuyó de forma decisiva a la dignificación de la mujer en ese momento. Estos sermones suponen, como atinadamente ha sabido ver Basilio Losada, la invención del amor, tal como lo entendemos en Occidente. Frente al sexo, como pura expresión biológica, él opone el amor como cultura, el amor unido a la verbalización, a la palabra. La poesía de los trovadores, las cantigas de amigo nacen con sus palabras. Aún va más lejos, pues en cierta forma toda la poesía amorosa de Occidente nace de estos sermones incomparables. María dejó de ser, gracias a Bernardo, una diosa incomparable, una reina distante, para transformarse en una madre misericordiosa y amable, Nuestra Señora, la que inspira amor y alegría, la amiga íntima de monjes, pecadores y niños, y en definitiva el modelo de esa amada que todos los poetas buscarían después al escribir. Y sin embargo, en las pinturas medievales, tal como nos recuerda Clara González Freire, la imagen de Jesús niño está muy lejos de ser esa criatura delicada y adorable que aparece en las imágenes que hemos tenido ocasión de ver. Durante mucho tiempo se le muestra más bien como un hombre pequeño, ya que en la mente de los creyentes de entonces no cabía la idea de un Jesús que no fuera desde su mismo nacimiento dueño de todas las perfecciones que su condición divina le otorgaba, lejos, por tanto, de la inmadurez encantadora de un bebé. Las representaciones medievales del niño Jesús, escribe González Freire, están claramente influidas por la idea del homúnculo, cuya traducción vendría a ser hombre pequeño. Esta sostenía la perfección del Hijo de Dios desde su nacimiento, que habría venido al mundo plenamente formado, sin tener que pasar a grandes transformaciones para alcanzar la edad adulta. De ahí vienen las representaciones de Jesús como un Señor en miniatura, con los rasgos típicos de un adulto en el cuerpo de un bebé, a veces incluso con principio de calvicie, como aparece en la Madonna de Crévole de Duccio di Buncinsegna. En realidad, todas ellas tienen un objetivo final: reflejar su sabiduría primitiva, su perfección de nacimiento. Pero, y ya termino, en las Madonas que acabamos de ver, realizadas en el esplendor del Renacimiento, no hay nada de eso. Y más allá del mito, lo que vemos es la humanidad radiante de una madre abrazando ensimismada a su pequeño hijo. No hay en ninguna de ellas división alguna entre cielo y tierra, entre realidad y sueño, entre el espíritu y la carne. Todo es santo aquí. Los cuerpos, las túnicas y las cortinas, los gestos, la luz y las sombras que invaden la escena como una sustancia viva. Todo habla de esa belleza del mundo sensible, más allá de las angustias de la vida. Y es gracias a estas imágenes donde asistimos a algo que no sé si se ha dado la importancia que merece, a la invención de la ternura en nuestro mundo. Y en estos cuadros, Paul Valéry dijo que la ternura era la memoria de haber sido tratado con atenciones extraordinarias a causa de nuestra debilidad. Y en estos cuadros conmovedores, Jesús es siempre un niño vulnerable y sensible que provoca en los adultos que lo rodean el deseo de protegerlo. Representa, por lo tanto, a todos los niños del mundo, representa su desamparo, su indefensión ante los adultos cuyo mundo no entienden. Todos los niños son como las criaturas perdidas de los cuentos. Tienen corazones extraños que no podemos entender y oyen y ven cosas que olvidan al crecer. Y todos buscan el amparo de alguien
que los trate con ternura. En su reciente discurso de aceptación del Premio Nobel, la novelista polaca Olga Tokarczuk dedica unas hermosas palabras a la ternura humana. Dice: la ternura es la forma más modesta de amor. Aparece donde miramos de cerca y con cuidado a otro ser, a algo que no es nuestro yo. Gracias a esta herramienta milagrosa, nuestra experiencia puede viajar a través del tiempo, llegando a aquellos que aún no han nacido, pero que algún día recurrirán a lo que hemos escrito, las historias que contamos sobre nosotros mismos y nuestro mundo. No tengo ni idea de cómo será su vida ni quiénes serán. A menudo pienso en ellos con un sentimiento de culpa y vergüenza. Por eso creo que debo contar historias como si el mundo fuera una entidad viva y única, formándose constantemente ante nuestros ojos, y como si fuéramos una parte pequeña y al mismo tiempo poderosa de él. Nada más, muchas gracias por escuchar.